Querido Padre que estás en los cielos, te estamos agradecidos por este hermoso día de sábado que nos regalas y por la libertad que tenemos de estar aquí en tu casa. Te pedimos ahora que nos acompañes en estos momentos para poder aprender más de ti. Con el perdón de nuestros pecados lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Es una alegría poder estar aquí con ustedes, compartiendo en este hermoso día que estamos teniendo, a pesar del frío, pero gracias a Dios que hay un sol que nos da de su calor. Y gracias a Dios que podemos estar en libertad aquí en su casa. ¿Cuántos de ustedes están contentos de estar aquí en la casa de Dios? ¿Puedo ver las manos? Amén, que así sea. Vamos a disfrutar entonces de estos momentos y los invito a que puedan abrir sus Biblias. Los invito a que busquen, por favor, en el libro de San Mateo. Vamos a ir allí al capítulo 26. Saludo también a las personas que están escuchando por medio de la FM, que tengan también un bendecido sábado y que puedan disfrutar de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 26. Vamos a leer del versículo 30 hasta el 35. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Dice la palabra de Dios aquí: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta mañana vamos a meditar un poquito en la experiencia de Pedro, en lo que Pedro vivió esa noche. Tenemos el relato bíblico de que ya habían cantado el himno. Recuerden que anteriormente habían compartido la Santa Cena, cantaron el himno y dice la Biblia que estaban saliendo para el monte de los olivos y que allí Jesús hace un anuncio un poco doloroso, porque le estaba diciendo a sus discípulos amados, a sus amigos, que esa noche todos iban a escandalizar de él. Ya conocemos cómo es Pedro, impulsivo, y fue el primero que salió a responderle a su maestro, diciéndole que no, que por ahí los demás tal vez sí se iban a escandalizar, pero él no. Y es más, le dijo a Jesús que si tenía que morir, no le importaba, lo iba a hacer. Pero Jesús le dijo que esa noche lo iba a negar 3 veces. Vamos a seguir este relato, pero vamos a hacerlo ahora en el Evangelio de San Lucas. Así que los invito, no pierdan Mateo, vamos a volver después, pero ahora vamos por favor al libro de San Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, vamos a leer del versículo 54 en adelante. Lucas, capítulo 22, versículo 54 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio
y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos, pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? Tan seguro que estaba anteriormente, diciendo que si era necesario iba a morir por su maestro. Cuenta el relato bíblico que fue el único que siguió a su maestro. Fue el único que lo siguió de lejos, que fue hacia la casa del sumo sacerdote, estuvo allí en el patio donde habían hecho el fuego y se sentó. Pero cuando una criada lo vio, le dijo: tú eres de él, tú eres un seguidor de él. Y allí Pedro dijo: no, estás equivocada, no sé lo que dices. Otra persona le dijo lo mismo, él negó otra vez, y una tercera, una hora después, también le dijo que su forma de ser, su forma de hablar delataba que él era seguidor de Jesús. Pero Pedro lo negó. Y cuenta aquí el Evangelio que mientras él todavía estaba hablando, se oyó el canto del gallo. Y Jesús, que estaba de aquel lado, cuando oyó cantar al gallo, se dio media vuelta y lo miró a Pedro. Y ahí Pedro se dio cuenta realmente lo que había hecho. Se dio cuenta que había negado a su maestro. Se dio cuenta que había negado a su amigo, que tanto amaba, que él había dicho que iba a morir por él si era necesario, pero lo negó. Y termina diciendo el relato bíblico que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice una cita que tengo aquí, que las intenciones de Pedro eran buenas, y de hecho mostró más coraje que los demás discípulos, pues siguió a Jesús a fin de descubrir qué le sucedería. Sin embargo, para lograr esto, decidió esconder su verdadera identidad. Esta concesión, esta desviación del camino de lo bueno y lo correcto, lo llevó a negar a su Señor 3 veces, exactamente como se lo había advertido Jesús. Esto lo saqué del folleto de maestros del trimestre pasado, donde justamente vimos sobre Pedro, del día 29 de marzo, en la página 9. Las intenciones de Pedro eran buenas, pero él en el fondo tomó una decisión. Él quería saber qué le iba a suceder a su maestro, pero la decisión que había tomado era que él no quería ser descubierto como un seguidor de Cristo. Y eso fue lo que le hizo caer. Y así Pedro, luego de ver el rostro de su maestro, salió afuera y sintió un gran dolor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación
donde hemos sentido un gran dolor, tan grande que salieron lágrimas de nuestros ojos por ese dolor. Pedro sintió arrepentimiento, lloró amargamente, se fue a un lugar distante, donde seguramente pidió perdón a Dios por eso que había hecho. Y yo no sé cuántos de ustedes, después de haber llorado tan amargamente, cuando terminaron, sintieron que una paz estaba en su interior. Eso mismo sintió Pedro. La palabra arrepentimiento. Estuve buscando un poquito en el diccionario para ver qué significaba esta palabra. Y tengo 3 acepciones. La primera dice que es un término que viene del griego, metanoia, que literalmente significa cambiar de mente. Esto es lo que literalmente significa metanoia, arrepentimiento, cambiar de mente. Otra acepción que encontré es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer, que se arrepiente, cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Y la última acepción, dice del griego, cambio de parecer que involucra un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Cuando uno se equivoca y hace algo que no debía ser hecho, pide perdón, pero también toma la decisión de no volver a hacerlo. Acompáñenme por favor ahora en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, vamos a leer el versículo 13. Vamos a ver qué dice aquí el sabio Salomón de lo que Dios quiere que hagamos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice lo siguiente: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos dice Él? Nos dice 2 cosas. Si nosotros ocultamos nuestros pecados, nuestra vida no va a prosperar. Ahora, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice Dios que vamos a alcanzar misericordia. Dice la señora de White en El Camino a Cristo, en la página 36, confiesa tus pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos, y tus faltas unos a otros. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. La única razón por la que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. Si queremos ser perdonados, primero tenemos que reconocer que nos equivocamos, sentir dolor por eso cometido y confesarlo. Y dice la señora de White que esa confesión que brota del alma, dice que sube al Dios de piedad infinita. ¿Qué debemos hacer?
Busquemos ahora, por favor, Salmos 34, 18. Salmo 34, 18. Dice allí el salmista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está allí y Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Él nos espera. Dice aquí el salmista que Él está cerca, que en realidad los que nos separamos, nos alejamos, somos nosotros. Pero Él siempre está allí, siempre está dispuesto a escucharnos y por sobre todas las cosas a perdonarnos. Hay una historia que hace un tiempo atrás leí y que me impactó. Trata la historia de una familia, Frank y Elizabeth Morris, un matrimonio, y ellos tenían un hijo de nombre Ted. Ted un día salió de la casa, estaba con su auto, iba manejando tranquilo, cuando de pronto fue embestido por otro auto que venía a gran velocidad. Y Ted, lamentablemente, perdió la vida en el momento. Cuando fueron a ver lo sucedido, cuando llegó la policía, la ambulancia, los médicos, se dieron cuenta que el otro vehículo era manejado por un joven, pero que venía alcoholizado. Esto es algo que lamentablemente se escucha muy seguido, ¿no? Personas alcoholizadas que producen desastres, muchas veces cobrando la vida de otras personas inocentes. Y esto pasó con este muchacho. Ted murió. Tommy es el nombre de este muchacho que venía alcoholizado y que fue aprehendido y fue llevado a juicio. Imagínense la reacción de Frank y de Elizabeth cuando golpean la puerta de su casa. Ellos abren y ven que la policía está allí para darles esta noticia. Cuenta la historia que tanto Frank como Elizabeth estaban presentes en el juicio y que Elizabeth miraba a Tommy donde estaba sentado y que abrigaba un tremendo rencor, un tremendo odio hacia la persona de ese muchacho. Quería que el juicio terminara pronto y que fuera condenado con todo el peso de la ley, que fuera encarcelado de por vida, que nunca más saliera. Ese era el deseo que tenía. También, tanto era la bronca interior que tenía ella, que muchas veces abrigaba la idea del suicidio. Hasta que un día Elizabeth reflexionó y pensó, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo soy cristiana, ¿cómo voy a pensar esto? Yo no puedo sentir esto hacia él. Está bien, se equivocó, mató a mi hijo, pero yo no puedo sentir este rencor hacia él. Y poco a poco, Elizabeth se fue interesando por la vida de este muchacho. ¿Qué había pasado con Tommy? Tommy venía de una familia disfuncional, de una familia donde su padre se había ido, su madre había hecho lo que podía.
Tommy se había educado en la calle, no tenía buenos amigos, lo llevaron a hacer cosas. Esa era la vida que tenía este muchacho. Una vida perdida, sin esperanza, donde el único consuelo que encontraba era en el alcohol. Entonces Elizabeth tomó una decisión, porque se había enterado también de que Tommy estaba en la cárcel y que nadie lo iba a visitar. La decisión que tomó fue entonces ir a verlo. Fue a la cárcel. Y cuando estuvieron cara a cara, imagínense ustedes ese momento. La mujer que había perdido al hijo y enfrente suyo estaba el asesino de su hijo. Fue algo tenso. Fue algo así como se siente ahora, que no se escucha nada. Así fue esa primera entrevista entre Elizabeth y Tommy. Hasta que Tommy miró a los ojos a Elizabeth y le dijo: señora, yo sé que he hecho algo malo y necesito que usted me perdone. Elizabeth tomó distancia. ¿Qué hago? Pensaba por su interior. Me está pidiendo perdón. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Y Elizabeth lo miró a Tommy y le dijo: te perdono. Dice esta mujer que cuando hizo eso, una paz interior la envolvió. Algo que hacía mucho tiempo que no sentía, lo vivió en ese momento. Y de allí en más cambió su forma de mirar a ese muchacho. Con el tiempo comenzaron a estudiar de la Biblia. Tommy se entusiasmó, estudió con entusiasmo la palabra de Dios y con sus compañeros de prisión compartía la palabra. Y es así que cada día era visitado por Elizabeth y podían estudiar de la palabra de Dios. En cierto momento, Elizabeth habló con Frank y le dijo que le gustaría ir a hablar con el juez para ver si podía un día, aunque sea, tenerlo en la casa. Fue así. Elizabeth habló con el juez le otorgó esa petición. Y un día, cuando Elizabeth no pudo ir a buscar a Tommy, Elizabeth le pidió a Frank, a su marido, que por favor fuera él. Hasta ese momento Frank nunca había ido a ver a Tommy. Solamente Elizabeth. Así que aquí se creó otra situación. Frank pensaba: ¿voy a poder hacer esto? Oró a Dios, le pidió de su ayuda y fue a buscar a Tommy. Lo mismo que le pasó con Elizabeth sucedió con Frank. No sabía qué decir, no sabía si mirarlo, no sabía si hablarle, pero subieron al auto. Tommy estaba cambiado, no era el mismo, porque Tommy estaba alegre, estaba feliz porque había encontrado a Cristo, y empezó a contarle a Frank todo lo que él vivía, todo lo que él había cambiado, cómo compartía la palabra de Dios con otras personas. Pero Tommy miró a Frank y vio que tenía que hacer una cosa también. Entonces, mirándola a Frank, le dijo: Señor, necesito que también usted pueda perdonarme. Frank
mirándolo, también lo perdonó. Y con el tiempo, por la gracia de Dios, Tommy pudo bautizarse. ¿Y saben qué? Por la gracia de Dios, Tommy fue a la casa de Frank y Elizabeth y allí ellos lo acobijaron como un hijo. ¿Qué sucede cuando hay arrepentimiento? ¿Se transforma la vida? Completamente. Dios actúa. Según la definición, si uno se arrepiente, Dios le da fuerza a uno para alejarse de todo eso. Busquen, por favor, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Un versículo muy conocido, pero muy lindo de leerlo. Dice allí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que Él es fiel y justo, que Él nos limpia de toda la maldad, que Él es el único que lo puede hacer. Y un versículo más, en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Vamos a ver allí qué otra cosa hace Dios también cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados. Miqueas, capítulo 7, vamos a leer el versículo 19. Miqueas capítulo 7, 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Tiene misericordia por nosotros, nos escucha, nos perdona. Y cuando nos perdona, dice que todos nuestros pecados, ¿dónde los echa? En lo profundo del mar. Dios se olvida de nuestros pecados. No conozco tu vida, no conozco tus experiencias, pero sí en esta mañana quiero decir que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que envió a su Hijo para que muriera en la cruz sin culpa, porque Él llevó nuestras culpas, que murió en la cruz para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos tener perdón y poder disfrutar de la vida eterna. Si hay algo que te molesta, si hay algo por el cual se deba perdonar, perdona. Si hay algo que cometí, que hice mal, confiesa. Porque hay un Dios que es fiel y justo para perdonar. Y vas a ver que en tu vida vas a encontrar la paz que quizás no tengas o no hayas disfrutado. Que esto pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros es mi deseo en esta mañana. Amén.